¿cómo les va? Soy Milena Gimón y en este programa especial vamos a estar hablando de la educación en tiempos de cuarentena. Tendremos a un invitado especial que tiene propiedad en la palabra, justamente en desarrollar herramientas para la educación. ¿Comenzamos? Y aquí estamos con nuestro invitado, palabra autorizada, Juan María Segura, especialista en educación, y esperemos que al final de esta charla nos dé algunas herramientas, ¿no?, para poder lidiar de estas condiciones complicadas, no naturales, pero bueno, bienvenido. Muchas gracias, Milena, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá compartiendo dudas, preguntas, además de herramientas. Pero hay respuesta para todo, porque la verdad que yo veo una situación complicada de lidiar y obviamente acudimos a ti para que nos trates de abrir el espectro un poquito más en cuanto a las herramientas que se pueden hacer para llevar la educación a nuestros hijos, considerando que muchos no están adecuados o no están acostumbrados a este tipo de educación. Sí, lo primero que creo que es importante entender es que en esta suerte de catástrofe mundial que aparece de golpes, lo que yo digo, un rayo en una noche estrellada, no había ninguna institución que estaba preparada para poder organizarse de la manera en la que ahora le estamos exigiendo que se organice. Yo te diría que el gran denominador común de esta situación de pandemia es que el hogar se ha convertido en la institución protagonista. Y hoy ves mucho la medicina, eventualmente la política, pero todo el resto de instituciones que tiene la sociedad, el hogar es como el gran protagonista. Y ese protagonismo que ha absorbido el hogar, lo ha absorbido tomando funciones que antes descansaban en otras instituciones. Descansaban en el club, descansaban en la parroquia, descansaban en la escuela, obviamente, en el gimnasio, en el boliche. Digo, hay una cantidad de actividades que funcionaban en la sociedad que hoy ocurren todos dentro del hogar. Entonces, es el hogar el que se ha convertido, ha dejado de ser lo que yo le llamo una tienda de campaña, en donde uno llega al final del día y se lame las heridas ¿no? y se cambia sus herramientas y vuelve a recargarlas. Se ha convertido de eso en el territorio omnipresente de batalla y de práctica cotidiano. A ese territorio tenemos que tratar de entenderlo mejor, porque está siendo demandado con muchas cosas que no ha hecho antes, y tenemos que tratar de encontrarle nuevas normas, nuevas reglas. Es un territorio que necesita una normativa nueva, por más que la normativa sea un acuerdo transitorio entre los que coexisten dentro del hogar, pero necesita una normativa nueva, y esa normativa no va a ser un decreto público en el boletín oficial, es normativa que hay que coordinar. Pero yo te diría que el gran elemento acá nuevo es el hogar protagonista y vinculado con la educación frente a un sistema de escolaridad tremendamente desdibujado e ineficaz para tratar de seguir persiguiendo los objetivos que se ha perseguido naturalmente e históricamente. ¿Y esos roles quién los debe definir? Porque, a ver, en mi caso particular, con un niño de 4 años, no estoy acostumbrada a ser yo la maestra, pero en este caso voy a tener que ser la maestra, voy a tener que ser la que lo acompañe en distintas cosas. ¿Se tienen que definir esos roles o naturalmente se tienen que dar? No, naturalmente no se dan. Lo que naturalmente se da es una adecuación individual a la responsabilidad que tiene eventualmente cada uno, atravesada por el estado de ánimo. Eso es lo que se da naturalmente. A esa situación, que es una radiografía propia en cada hogar, es distinto en cada hogar, dependiendo de la constitución de las edades que tenga la familia, de las actividades de los padres, de la capacidad de tener mayor o menor infraestructura edilicia, tecnológica, de recursos culturales, etc. Es distinto en cada caso, con lo cual, frente a cada situación en particular, nos toca a cada uno definir esa nueva normativa. Milena, te toca definir la normativa en tu hogar. A mí me toca, junto con mi esposa, definir la normativa en mi propio hogar. Y para eso hay muy pocos lugares a donde uno pueda ir a mirar y a observar qué se toma como referencia. Vos sí podés tomar como referencia, por ejemplo, sistemas alternativos de escolarización. Cómo funciona uno, otro, qué tradición y qué especialidad disciplinaria tiene, qué constitución de cuerpo de alumnos tiene, dónde está ubicado geográficamente. Tiene elementos comparables. En el hogar propio no tiene contra qué compararlo y tampoco puede compararlo contra una vivencia anterior equivalente. Entonces, lo único que queda en este nuevo hogar es desarrollar normativa nueva a medida de tu propia estructura familiar, en donde se entienda que en ese diseño la rutina
nueva, tiene un valor en sí mismo. La rutina antes estaba pautada por las instituciones externas al hogar. La rutina hoy tiene que ver con el propio funcionamiento del hogar, porque en esa rutina descansamos y podemos canalizar nuestro saber, nuestra energía, nuestro deseo de distraernos en algún momento, nuestro deseo de aprender, nuestro deseo de aumentar nuestra religiosidad, el que sea, pero tiene que ser a través de una rutina y no necesariamente a través de la expresión espontánea de los miembros de la familia, porque eso eventualmente no te permite, sí te permite pasar un fin de semana, no te permite pasar 4 o 5 meses de cautiverio, por llamarlo de alguna manera. Y eso es la parte que preocupa, ¿no? El tema de, primero, no saber cuánto tiempo va a durar. Segundo, esa rutina que viene es aplicable, te puede llevar a la frustración en caso de no cumplir. ¿Cómo lidias con ese momento de la frustración? Porque seguramente muchos en sus casas están estableciendo algún cronograma de actividades, pero si no se cumplen, en algún momento puede llevar a eso, ¿no? A sentirte frustrado. Sí, yo te diría que la frustración es una de las emociones más presentes en este momento. La frustración y la angustia son como dos emociones muy presentes en los miembros de la familia. Y no lo digo en tercera persona, nos pasa, ¿no? Sí, nos frustramos con cosas que no podemos hacer, nos frustramos viendo que a veces no podemos asistir de la manera que querríamos a miembros cercanos nuestros, nos frustramos cuando vemos nuestros padres a la distancia o los adultos mayores a los que hay que cuidarlos dejándolos solos. Es un concepto muy raro. Tenemos en general nosotros naturalizada la idea de que cuidar y asistir es ir, estar, acompañar, abrazar, y de golpe cuidar es aislarlo, es una cosa muy novedosa. Yo creo que acá tenemos que descansar mucho en el que tenemos al lado, sabiendo que todos vamos variando en la forma en la que sentimos en esta especie de tobogán de estados de ánimos y de montaña rusa emocional. Tenemos que recostarnos en el que tenemos al lado, tenemos que recostarnos en herramientas tecnológicas que eventualmente nos pueden hacer sentir cerca gente que no lo está, y tenemos que usarla todas las veces que lo creamos necesario, y después tenemos que desarrollar un proceso de reflexión interior que también nos dé herramientas propias a cada uno para estructurarnos de una manera más valiente y más estable frente a la frustración, frente a la angustia, frente a esa incertidumbre de la que hablamos al principio. Entonces es descansar un poquitito en lo que tenemos cerca, sabiendo que lo que tenemos cerca es más de lo que tenemos cerca físicamente, y a su vez comenzar un trabajo de mirada introspectiva para que nos haga fuerte de concepción, para que nos haga fuerte en nuestro interior. Yo creo que desde ahí hasta tenemos la posibilidad de construir un nuevo yo, mucho más fuerte, mucho más estable, mucho más valiente, de alguna manera algo inmune a los vaivenes que te ofrece tu agenda cotidiana o la vida en donde estés desarrollando tus proyectos. ¿Y cuánta mano izquierda, sí? Porque yo lo veo en el día a día, ¿no? No estamos acostumbrados a vivir 24/7 en la casa, conviviendo con las personas del círculo familiar. Más allá de que elegimos nuestra familia, elegimos crecer en la familia, generalmente la vida te da circunstancias que no estás todo el tiempo encerrado y haciendo actividades. Ahora, ¿cuánta mano izquierda hay que tener y cuánta autoridad debemos intentar llevar a cabo en estos tiempos para no perder después la singularidad de estar en la vida cotidiana, ¿no? El concepto de la autoridad es un concepto fascinante porque la autoridad no es ciencia, la autoridad es una convención útil en determinado momento para garantizar de alguna manera que se cumplan determinados procesos prepautados o prediseñados. Garantiza de alguna manera un flujo, el flujo a partir de la organización y de estructuración del poder, que es eso lo que la autoridad te permite, una administración pautada del poder. Vos podés de alguna manera ser agente de tránsito del flujo de bienes y servicios en una sociedad. Tiene autoridad el poder político, tiene autoridad el policía. La escuela es una forma de organización de autoridad. Y no es una forma de organización de autoridad del saber, es una forma de organización de autoridad del flujo de determinados conocimientos. La escuela es una forma de autoridad, la familia es una forma de autoridad, y está instituido que así sea. La religión tiene su propia autoridad. Bueno, ese funcionar que de alguna manera ya tenía una predefinición y una aceptación por parte de la sociedad, ese es el que de golpe
colisiona contra esta pandemia. Y al colisionar contra esta pandemia, la autoridad de la escuela se debilita, la autoridad de la parroquia se debilita, la autoridad de una empresa se debilita y crece de alguna manera la oportunidad de que se refuerce la autoridad de un adulto dentro de su hogar. Institucionalmente, una escuela un hogar más protagonista, desde el punto de vista de la autoridad, a alguien le cae esa tarea. Claro. Esa tarea, si aceptamos que el hogar adentro no es una zona liberada, en donde la gente convive y hace lo que puede para pasarla bien, sino que es un proyecto en sí mismo, cada hogar es un proyecto en sí mismo, está bueno repensar cómo se debería administrar, ya que cae en cabeza de los adultos, ese nuevo rol que la epidemia le ha puesto en cabeza. Y no es algo sencillo de definir, porque no está claro cómo se ejerce esa autoridad que de golpe llegó, en qué momentos haya que ser condescendiente con situaciones puntuales, con estados de ánimo, en qué momento haya que ser estricto, ¿no? Pero efectivamente, la autoridad es algo que los adultos, vos en tu casa, yo en la mía, nosotros con nuestras parejas, tenemos que de una manera visible frente a los que están de alguna manera coordinados por quienes tenemos la autoridad ahora dentro del hogar. Tiene que estar visiblemente observable cada día y tiene que tener una consistencia con el tipo de rutinas que estemos pretendiendo que en nuestros hogares se lleven adelante. Yo creo que ese ejercicio es el que permitiría eventualmente un hogar más armonioso, un hogar más funcional, un hogar más agradable de estar. Recordemos, Milena, que la palabra norma proviene de la escuadra. La escuadra es una organización geométrica. La norma en la escuela es una forma de organización. La norma en el hogar debería permitir una forma de organización en este hogar nuevo. Y quien tiene la autoridad es el que debería tener la responsabilidad de diagramar esa nueva escuadra, esa nueva norma. ¿Para qué? Para que el hogar sea un lugar agradable de estar. Yo creo que el objetivo hoy, más que de calidad de aprendizaje, es nosotros podemos aprender cosas que la escuela no enseña. La escuela no enseña tanto solidaridad, la escuela no enseña tanto la empatía, la escuela no enseña tanto a sensibilizarte con la problemática del otro. La escuela no te da un radar especial para que vos puedas capturar los estados de ánimo y las emociones del otro. Eso, hoy, el hogar puede permitirlo. Entonces, podría ser una de las alternativas que el hogar permita desarrollar una cantidad de conocimientos y una cantidad de aprendizajes vinculados a entender bien a tu prójimo. El hogar hoy te permite trabajar en lo próximo, que es lo que tenés al alcance, y en tu prójimo. Y tu prójimo hoy es tu propia familia. Tenés como un pequeño reservorio adicional de afecto hacia tu prójimo inmediato, como para poder proponerte trabajar en empatía, en solidaridad, en acompañamiento, siendo que sabemos que todos vamos variando de estado de ánimo día a día. ¿Cómo podemos desactivar conflictos en momentos de pandemia? Estar 24/7, como hablábamos, en casa, ¿cómo se desactivan esos conflictos? Sí, yo creo que ahí, Milena, tenemos una situación que es muy nueva, que es que no es nuevo que haya conflicto en una familia, no. Naturalmente, todos tenemos lindas experiencias. Sí, pero antes los conflictos eran salir, ir al cine o no poder ir al cine porque no hiciste la tarea. Ahora son distintos. Claro, además antes cuando, digo, en una situación de normalidad, no en este nuevo normal al que están haciendo referencia, que nadie sabe bien qué es lo que quiere decir, pero queda lindo decirlo. Sí, sí. En la situación prepandemia, aun cuando vos tenías un conflicto adentro del hogar, ¿no? porque no estás en desacuerdo en algo puntual o porque no se cumplen tus expectativas o por lo que sea o porque tenés un mal día, aún en esos casos vos tenías la opción de salir a ventilarte. Y salir a ventilarte a veces sumado a el paso del tiempo, que el tiempo es como una gran terapia sola, opera, ¿no? El paso del tiempo finalmente opera porque enfría, porque baja las pulsaciones. Además tenías la posibilidad de ir a recrearte o eventualmente recostarte en terceros, en otros, en un amigo, en un compañero, en una amiga, en un familiar, y eso eventualmente te servía como el frontón en el cual
descargar tu enojo, descargar tu frustración, no necesariamente resolver el conflicto, pero sí correrlo. Okay. Hoy esto no ocurre, porque hoy cuando te encontrás con conflictos equivalentes, y después tenemos que ver si en esta nueva situación no nos encontramos con más conflictos, que probablemente. Pero hoy encontrándote con conflictos equivalentes, cuando te das vuelta, no tenés la posibilidad de escaparte. Te puedes escapar al rincón, a tu rincón preferido dentro de tu casa, pero enseguida, ¿no? Esos son como las cuerdas de un nuevo ringside, ¿no? Te escapás ahí, pero enseguida las cuerdas te traen al centro de la escena. Yo esto lo viví con mucha claridad viviendo fuera de mi país, y vos que llevas tiempo viviendo fuera de tu país también lo podés haber notado, que cuando tenés conflictos y estás lejos de tu ámbito de contención, no te queda más remedio que trabajarlos internamente y además trabajarlos inmediatamente, ¿sí? Porque si no, son como una gran piedra, son un lastre, son una cosa, son como un obstáculo muy presente en la convivencia cotidiana, que está muy exacerbada, ¿no? Cuando uno se va a vivir afuera o cuando uno está viviendo esta situación de encierro. Tener de alguna manera un obstáculo en el medio por el conflicto de hace 2 días es una barrera muy grande para la convivencia y para el objetivo primario de ese nuevo hogar, con esas nuevas reglas y con esa autoridad de alguna manera marcada para que se proponga un proyecto de convivencia armonioso. Con lo cual, frente a esto, no queda más remedio que a los conflictos abordarlos en el momento que ocurren. Y esto es positivo, ¿no? Porque es riesgoso, sí, pero es positivo, claro. Porque antes uno corría la basurita debajo de la alfombra y dejaba que se acumulara. Totalmente. Entonces eso en algún momento iba a explotar. Ahora como que no da tiempo para que explote, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo creo que lo que tiene de muy positivo no solo es que no se va generando esa gran montaña bajo la alfombra, ¿no? Que todos tenemos alfombras claro, con mucha cosa abajo, no solamente eso, sino que uno aprende a encontrar el valor que tiene el dialogar de un conflicto. Muchas veces uno cree que no hablando de un conflicto, el conflicto se desarma. Y no solo no se desarma, sino que además uno no se entrena en estar hablando de algo que eventualmente produjo los estados de ánimo que uno no deseaba. Y el conflicto puede ser por algo que yo estoy viendo que ocurre que no me gustaría, por algo que no me sale que querría que me salga, por conductas que estoy queriendo que ocurran que veo que no ocurren, ¿no? Por cosas que indudablemente a mí me afectan. Nosotros en general les decimos a los padres que a la hora de ser empático con el chico, al chico hay que ayudarlo no hay que ayudarlo cuando tiene un conflicto el chico, a que el chico no sienta. No hay que ayudarlo a que el chico no tenga el conflicto, sino que hay que ayudarlo a que el chico decida, afectado por cómo siente, aprenda a adquirir una cierta sabiduría, sabiendo que siempre va a decidir afectado por el triunfo, por el éxito, por el fracaso, por la contención afectiva desde la soledad. Siempre va a decidir afectado por cómo siente. Bueno, la gestión del conflicto muchas veces decidimos no entrenarnos en dialogar afectados por cómo sentimos. Y yo creo que esta pandemia, con estos nuevos límites que tiene este ring, nos traen de vuelta al centro del escenario y nos dice, no, háblense. Claro. Y háblense significa, wow, qué situación incómoda, qué situación nueva. Sí, es nueva, sí es incómoda y efectivamente no tenemos entrenamiento en hacerlo porque hemos decidido abordar esto de otra manera. Bueno, es una oportunidad espectacular para trabajar en el conflicto. Y trabajar en la gestión del conflicto hoy significa escuchar mucho. Y escuchar mucho tratando de no sentir expresiones de estados de ánimo del otro como agresiones, tratando de entender que eventualmente, aun cuando esté construido el argumento del otro diciendo que uno es responsable de, muchas veces lo que está tratando es de poner de alguna manera canalizando simplemente un estado de ánimo negativo que lo incomoda y uno simplemente está vehiculizando que salga eso y que se exprese y poder correrse, ¿no? Poder correrse de eso y poder permitir
que la escucha y que el diálogo abran un territorio de acercamiento y de encuentro en el que no solo se desactiva el conflicto, sino que crecen todos. Claro. Crece la familia, crece la capacidad de respetar que el otro sienta distinto, crece el interés por entender qué te pasa y no estar simplemente preparado para decirte lo que yo pienso mientras vos me estás argumentando, ¿no? Que mis ojitos hacen así y yo ya sé que te quiero contestar y simplemente estoy esperando que te calles, que tanto ocurre, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto de estar encerrados nos vuelve al medio del ringside y nos hace dialogar. Y esto es sumamente valioso. Y que además le permite a toda la familia resolver el conflicto juntas, porque generalmente hay conflictos que se activan en la prepandemia, por ejemplo, donde la mamá resolvía o el padre resolvía, ahora tiene que ser en familia, lo cual es una actividad también que les permite trabajar en conjunto, ¿no? Definitivamente, y para inclusive para los hijos que están observando esta situación, aun cuando esta situación ocurra con más claridad entre los más grandes del hogar o los más adultos, para todos, en especial para los chicos que absorben lo que ya sabemos que absorben los chicos, es un gran laboratorio. Y es un laboratorio en donde eventualmente se puede llegar a aprender infinitamente más que en la escuela. Y de ahí el valor que tiene este hogar protagonista, de ahí la importancia que tiene ser enfático en las normas que se quieran establecer para este hogar, que tiene mucho para enseñarnos, no solo a los adultos, sino también a los jóvenes. ¿Cómo lo imaginas este mundo? Porque hablábamos de la prepandemia, hablamos de la pandemia, pero ahora viene un mundo distinto, ¿no? Sí, yo creo que nos espera un mundo en muchos aspectos similar al que conocemos, porque es el mismo territorio, es como cuando estábamos por llegar al año 2000, que decíamos en el año 2000 vamos a viajar todos a la Luna y llegó el año 2000 y no pasó nada, fue un año de transformación similar, solo que se fueron modificando algunas cosas. Yo creo que acá nos vamos a encontrar con lo mismo. Nos vamos a encontrar con un mundo similar en infraestructura, similar en instituciones, pero lo vamos a interpretar diferente. Vamos a hacer nosotros una interpretación distinta de ese mundo, creo yo, distinta a la que teníamos anteriormente, y en esa nueva interpretación me parece que vamos a encontrar algunos funcionamientos muy disfuncionales del mundo, que vamos a reconocer claramente disfuncionales, de instituciones que nosotros creemos que no se sostiene seguir organizando de esta manera. Me parece que va a haber ganado mucho lugar el teletrabajo, mucho, pero de teletrabajo se habla hace 25, 30 años, no es una novedad que la pandemia de golpe nos dijo, uy, se puede trabajar desde la casa. Yo en mi casa tengo mi oficina, mi mujer tiene su oficina, a pesar de lo cual vamos y venimos, pero desde hace muchos años estamos organizados de tal manera. Entonces yo creo que en la etapa post-pandemia nos vamos a encontrar con mucha más capacidad crítica frente a un mundo en apariencia similar. Nuestra capacidad crítica va a ser mucho más aguda frente a determinadas instituciones, y yo creo que frente a una de las instituciones con las que vamos a ser más críticos de todos es con la escuela. Y es un llamado de atención también a que se vaya modernizando un poco el sistema escolar. Lo vemos en algunos países, por ejemplo, de Europa del Norte, donde han cambiado la forma del escritorio para que sea algo más que involucre más a los estudiantes con la tecnología, además con pocas clases presenciales en algún punto, pero mejor desarrollada la plataforma tecnológica. Aquí hay que analizar qué es lo que está bien, porque claro, al fin y al cabo nosotros desde la casa no sabemos si estamos dando la correcta educación, si la cantidad de plataformas que tenemos son suficientes, qué está bien y qué no está bien. Totalmente. Yo acá hago una primera separación, que es escolarización de educación. Educación es un concepto muy amplio, educación es todo. Efectivamente, la educación está en todo. Claro. Sarmiento lo decía, nadie entiende muy bien qué quiere decir, pero todos creemos que la educación está presente en todos lados. Tiene que ver con los modales, tiene que ver con la vestimenta, tiene que ver con respetar tu palabra, con mi silencio, tiene que ver con la actitud física y gestual con la cual yo te presto atención, y tiene que ver también con dominio de saberes y con dominio de habilidades. La escolarización es un micro recorte de eso, es un micro recorte porque agarra algunas cosas puntuales, las organiza en un flujo prepautado e intenta racionalizarlas y entregarlas de una manera, prepautada y secuencial, estableciendo mecanismos intermedios de validación de si se está aprendiendo lo que se debería estar aprendiendo en cada momento.
Entonces nuestro rol como educadores, me parece que, y como educadores de este nuevo hogar, me parece que trasciende la escolaridad. Lo que pasa es que finalmente la escolaridad ocupa un tiempo muy importante de nuestra niñez y de nuestra adolescencia. Pasamos 12 años, 13 años, en la Argentina hay 13 años de escolarización obligatoria, último año de educación inicial y 12 años de educación primaria y secundaria, son 13 años, y después tenemos otros 5 o 6 años de educación superior universitaria, ¿no? Con lo cual nos pasamos mucho tiempo siendo escolarizados de alguna manera por un sistema, por una política, por una organización prepautada. Esa organización tiene que haber un correlato entre ese diseño y lo que de ese diseño se saca para justificar su permanencia. Claro. Tiene que haber de alguna manera una cuenta muy fácil de hacer que digan la gente tiene sentido que como colectivo y como sociedad gastemos tanto tiempo, energía, talento, recursos, cabezas y edificios en organizar esto porque lo que sale te prepara para la vida adulta de una manera óptima. Eso está en dudas. Claro. Eso hoy está en dudas. Porque si vos tomás como predictor de tu desenvolvimiento en la vida adulta, más o menos en esos test intermedios de aprendizaje, lo que vas aprendiendo y cómo vas rindiendo en esos exámenes, bueno, esos exámenes te están anticipando que estamos aprendiendo poco y mal. Entonces vamos a salir muy críticos de ese sistema. La pregunta es, si salimos de ese sistema, ¿a cuál vamos? Entonces ahí lo que tenemos que volver a poner en el centro del escenario, más que a este sistema institucional de escolaridad institucional o de educación institucional, a este sistema, más que poner a ese sistema en el medio, con todos los actores que tienen alrededor, orbitando y haciéndolo funcionar, más que ese sistema, tenemos que poner al aprendiz en el medio del problema. ¿Cómo es un aprendiz hoy? ¿Cómo es tu hijo de 4? ¿Cómo es mi hijo de 8? ¿Y cómo son los demás? Esa es la pregunta. Y para eso tenemos que tratar de entender generacionalmente a cómo se van comportando los aprendices con el entorno con el que interactúan. Hoy los centennials, esta generación de la que hablamos antes, interactúan intensivamente con la tecnología, diariamente, interactúan con sus admirados, sean de deporte, de arte, de rock, interactúan ellos directamente, operan sin intermediación, no te piden permiso. Ma, ¿puedo? Van, lo hacen. Claro. Vos le decís, ahora andate a dormir, no duermen. Uno se queda con la ilusión de que van y duermen, se van a interactuar con el que quieran. Por eso yo hablo de la generación de los zombies. Sí, sí. ¿Cuántas veces ahora ocurre que por ahí, entre sueños, escuchamos a las 2, 3 de la mañana una conversación de lo más animada? Son nuestros hijos zumbeando, claro, haciendo un Zoom con sus compañeros de edad, que están viviendo la misma situación, que están empoderados de esa manera en el dominio de las tecnologías y que eventualmente han encontrado que en ese momento pueden hacer eso sin tener que estar siendo interrumpidos o por la autoridad o por la escuela o por la tarea que el hogar le está exigiendo en ese momento. Entonces yo creo que tenemos que entender mejor a ese aprendiz. Es un aprendiz autónomo, es un aprendiz informado, sumamente informado. La generación de los centennials, Milena, es la generación que tiene, comparada con todas las generaciones anteriores, menores tasas de embarazo infantil, menores índices de accidente automovilístico, mayor uso de casco y cinturón de seguridad, menor consumo de bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas, y digo menor en comparación con sus generaciones anteriores. Agarrás a los millennials, agarrás a los X, agarrás a los boomers, todas las generaciones anteriores, ese indicador a la edad en la que se están midiendo los centennials es mayor en todos los casos. Entonces, indudablemente, es una generación que, aunque nosotros no los hayamos conducido en tal dirección, tiene un nivel de información de lo que ocurre en el planeta inimaginable. Por eso en algunos casos se saturan y se angustian cuando aún no son maduros, ¿no? Cuando aún son jóvenes, aparecen las Gretas de este mundo con las causas a favor del planeta, que es una muy buena demostración de lo que es un Z, se ocupa de un tema planetario, aunque critiquemos lo que Greta hace, pero a su vez se angustia y se deprime. También tenemos altos índices de depresión juvenil. Entonces lo que yo digo es, tenemos que entender muy bien
para quién querríamos eventualmente diseñar un nuevo sistema que fuese o un sistema alternativo al sistema de escolaridad presencial sincrónica o que fuese un sistema complementario de él. Pero para hacerlo tenemos que entender muy bien qué es un aprendiz hoy, porque ese aprendiz hoy no es yo hace 40 años. Ese aprendiz hoy tiene características tremendamente marcadas y únicas. Totalmente, y además es un camino que te lleva a ti también a aprender, porque hablábamos fuera de cámara que en esta pandemia siento que mi hijo me ha enseñado más de lo que yo le he podido enseñar en distintas cosas. Me ha enseñado a tener paciencia, a un montón de cualidades que no esperaba de un niño de 4 años. Pero por eso también quería preguntarte respecto a la tecnología, ¿cuánto tiempo es bueno que estén conectados, que esté el aprendizaje online? Porque a veces también puede saturar la mente del niño, ¿no? Sí, es una pregunta difícil de responder, porque yo acá separaría el tiempo total de conexión y el contenido consumido en el tiempo de conexión. En tiempo total de conexión, yo creo que tenemos que aceptar que nuestros hijos van a vivir mayoritariamente, nuestros hijos a medida que avancen, mayoritariamente en su vida conectados. Hoy un chico puede estar 5 horas seguidas conectadas en Netflix o en Amazon Video o en YouTube, viendo tutoriales, o viendo una película, o viendo un documental, y nosotros no tenemos ni idea qué es lo que está consumiendo. Mirándolo desde afuera, algo nos dice que lo que están haciendo está mal. Pero es mucho más un preconcepto nuestro que una verificación práctica de lo que está ocurriendo en ese momento. Porque a nuestro hijo le permitiríamos estar 5 horas conectado, leyendo definiciones de Wikipedia o viendo documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. No se lo impediríamos nunca. Claro. Entonces, ¿y por qué nos preocupa entonces que esté 5 horas conectado? Entonces el tema ahí no tiene que ver con la conexión, no tiene que ver con la conectividad, sino que tiene que ver con la formación de significado del chico mientras está conectado. Entonces ahí se nos abre un mundo nuevo, que es cómo nosotros podemos tratar de primero entender, luego acompañar, finalmente incidir el tiempo de conexión de un centennial o de un alfa, sabiendo que a medida que vaya pasando el tiempo, cada vez va a ser más permanente el tiempo en el que esa persona esté conectado. Yo siempre digo que si uno le pregunta a un pez qué le parece el agua, el pez contesta, no entiendo la pregunta. Claro. Si uno le pregunta a un centennial qué te parece la tecnología, el centennial dice, no entiendo la pregunta. La tecnología es su vida. En el año 2007, se lanza el primer smartphone y en el año 2016, menos de 10 años después, se vendían en el mundo 48, se producían en el mundo 48 smartphones por segundo. Eso quería decir, estoy hablando del año 2016, eso quería decir que en ese año, por cada persona que nacía en el mundo, cada persona nacía rodeada de 20 smartphones de última tecnología. Ese chico nació en ese entorno, ese chico es el pez y la tecnología es el agua. Es como que me preguntes a mí o a vos, si Emiliana, ¿qué pensás de la fuerza de gravedad? Vos me dirías, no entiendo la pregunta, ¿qué? Está y nuestra vida ocurre aceptando que la fuerza de gravedad está. La vida de los chicos ocurre aceptando que la tecnología está. Y la tecnología es el mundo, la tecnología es el aprendizaje, la tecnología es diversión, son sus amigos y sus enemigos, son sus saberes y sus ignorancias. La tecnología es, de alguna manera, la plataforma, el caño hacia ese gran mundo que es la nube. Bueno, pero no todo es negativo en esta pandemia, ¿no? Porque yo siento que hemos evolucionado a nivel familiar, institucional, pero no sé cómo va a ser ese acople cuando salgas al mundo real. Sí, yo creo que estamos teniendo vivencias muy fuertes, muy poderosas a nivel interno, institución. Yo estoy convencido que son en muchos casos vivencias transformadoras. Por supuesto que hay entornos y contextos de infraestructura que te favorecen mejores y peores vivencias, pero en donde se haya tenido la posibilidad de establecer esta organización, este apego a una nueva rutina,
esta intención de hacer de la conversación un lugar de encuentro que eventualmente te enfríe y te desactive conflictividad y hayamos podido finalmente entender que en el proceso de aprendizaje el que manda es el aprendiz, con sus propias características. Yo creo que ahí vamos a terminar encontrando a un aprendiz revalorizado como un actor protagónico de su proceso de formación y de educación, uno, y dos, nosotros como adultos vamos a haber vuelto a entender que nosotros también tenemos capacidad de ser aprendices. Y me parece que eso también nos lanza con otro ímpetu, si bien a un mundo desacoplado de instituciones, es cierto, nos manda con otro ímpetu para poder tomar recursos de este nuevo mundo hiperconectado y de cultura digital y de múltiples plataformas y recursos de libre acceso, nos lanza a poder beneficiarnos de todos esos recursos que tiene el mundo con mucho más intención y con mucho más interés. Esos recursos los teníamos antes. Claro. YouTube nace en el año 2004-2005, no nace el año pasado. En YouTube ya hace 3-4 años se cargaban 500 horas de contenido por minuto. 500 horas de contenido por minuto. Tiene lo que uno desee. Por supuesto que no todo el contenido que hay ahí es interesante, pero por lo menos hay infinito más contenido que el que uno se imaginaría. Hay mucho profesor, mucho docente, mucho experto que hoy regala sus clases a través de sus canales de YouTube. Claro. Y no lo hace desde ahora. Julio Profe, un profesor de Colombia, de Medellín, desde el año 2010 tiene su canal para enseñanza de matemáticas a través de YouTube. Entonces, lo que probablemente haga esta pandemia es nos lance con otra intención y con otro interés a beneficiarnos de todo eso. Y me parece que ese mundo de la abundancia de recursos en la nube es un mundo que va a ser mejor aprovechado a partir de que nosotros hayamos sido transformados. ¿Y alguna herramienta? Porque bien lo decíamos y estábamos hablando y me pareció muy interesante. Muchas instituciones, muchas escuelas abrieron sus bibliotecas, sus cursos gratuitamente. Sí. ¿Cómo aprovechar eso? Porque hay mucha oferta, pero poco tiempo sí. Y quizás pocas plataformas, porque en la casa por ahí no hay 5 computadoras, sino 1 o 2. ¿Cómo aprovechar eso? Sí, realmente? Mira, vuelvo a propósito, vuelvo al momento en el que nace Internet, año 93. En el momento que nace Internet, no solo es la aparición de una tecnología que te permitía poner juntos redes cerradas de intercambio de información, sino que era una tecnología que de alguna manera anticipaba el pasaje del mundo de la escasez de la información, en donde administrar información escasa era lo que debían hacer las instituciones. Por eso había el saber, era un saber disciplinar académico, por eso los editores, por eso los administradores de las páginas web tenían un administrador, no existía ni siquiera en el primer momento el blogueo, mucho menos las redes sociales. Entonces Internet deja atrás esa etapa, la etapa de la información escasa, administrada, e inicia, y lo vemos ahora con mucha claridad, la etapa de la información abundante, la etapa de la información en donde la red le ofrece a tu escuela, a tu hijo y a vos infinita más información y contenido del que ustedes necesitan. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿eso cómo se organiza? Entonces, ¿quién obra de un preselector / curador de contenido más en sintonía con lo que yo quiero? Porque cualquier cosa que yo hoy quiera en términos de formación y de aprendizaje, la red lo provee. Entonces, ¿cómo voy yo a ese contenido? Bueno, acá nace la figura del curador, que de alguna manera es el que te va organizando en formatos amigables contenidos consumibles y contenidos que están en la red. Entonces, la escuela, en el momento que se abre, toma conciencia de que el mundo hoy es mucho más atractivo en términos de recursos que lo que puede ofrecer una escuela. Y yo creo que esa es parte de la crisis de la escolaridad como política. La crisis de la escolaridad como política del Estado
Pensemos en eso, ¿eh? En la escuela, el sistema escolar es el brazo ejecutado de un Estado que intenta formar a un ciudadano. Y lo intenta formar a un ciudadano para un tipo de colectivo y de comunidad que se desee formar. Y para hacerlo organiza recursos, prácticamente todos los recursos que hay, con mecanismos de preselección, definición y ensamble de esos recursos. En el momento que nace Internet, eso se rompe, porque los recursos se convierten en infinitos, literalmente, y de libre acceso. Y de libre acceso es cierto, hay que tener una tecnología para accesarlos, como dicen, para accederlos, pero esa tecnología cada vez está más al alcance de la mano de todo el mundo. Cuando se crea Internet, en el año 93, en el año 99 se hablaba de la brecha digital. La brecha digital decían, bueno, el mundo finalmente se va a separar entre los que tienen acceso a Internet y los que no tienen, porque para tener acceso a Internet tenés que pagar un servicio de un carrier mensual, tenés que tener un equipo que son caros, tenés que tener un lugar donde guardar tu equipo, con lo cual necesitas infraestructura mínima. Entonces, fin del siglo pasado se hablaba de la brecha digital, la digital divide. Decían, bueno, Internet está bueno, pero no es democratizante. Te va a separar a los hubs y los have-nots, los que tienen y los que no tienen. Eso ya hoy se barrió, hoy hay 5.000 millones de personas que acceden diariamente a Internet. ¿Por qué? Porque los instrumentos de acceso al contenido se han abaratado y se han multiplicado por N. Entonces ya hoy no tenés un inconveniente para acceder a los contenidos. Entonces, la escuela, al abrir y aceptar finalmente que la reacción de todos los proveedores de contenido del sistema educativo haya sido, tomá, acá tenés todos mis contenidos, usalos. Tenés todas mis plataformas para aprender inglés, para aprender matemáticas, para aprender mecánica, para aprender pintura, para aprender lo que quieras. Ahí los tenés, usalos. Se dan cuenta que efectivamente todo el contenido que ellos antes organizaban con un sistema educativo organizado pre-internet, finalmente todo ese contenido está abierto y disponible para que el Centennial ahora y el Alpha en breve puedan hacer el picking, el agarrar el contenido que quieran, armando su propia trayectoria, armando su propio trayecto de interés. Bueno, la escuela tiene ese inconveniente, que al abrirse se ha encontrado con este mundo que lo supera. Pero que lo puede ayudar desde un punto de vista, si lo sabe asimilar y si lo sabe utilizar esa herramienta para acompañar en la educación, pero para formar personas sociables, para formar una sociedad. A ver, la escuela tiene que adaptarse, ya está todo inventado prácticamente, y creo que hoy la escuela, como bien lo decías, te va a permitir que el niño se integre a una sociedad que está bajo unos parámetros comunes, ¿no? Sí, es cierto, la escuela se puede adaptar, no hay dudas de eso, se puede acomodar a este entorno, no hay dudas, pero para eso hay que cambiar drásticamente la tarea del docente. El docente, que históricamente es concebido como un transmisor de información protagónico, no cuestionado de alguna manera, no cuestionada no solo su autoridad, sino su saber, no desafiado dentro de la escuela. Ese docente, frente a este Centennial, tiene que correrse del lugar en el que está para acompañar al aprendiz en su nuevo proceso de exploración. Y acompañándolo al aprendiz, en vez de enseñándole y decirle qué tiene que aprender, cuándo, cómo y en qué ritmo, validado a través de cuál instrumento, en vez de eso tiene que ponerse a un costado y decirle, exploremos juntos, yo voy con vos, yo te acompaño. Y mientras vayamos explorando juntos, charlemos. Conversame qué vas viendo, conversame qué no entendés, conversame qué te parece obvio, aceleremos si querés ir más rápido, detengámonos si querés parar y reflexionar. Es otra tarea, es otro rol, es un rol de una persona, y yo creo que en eso sí, un adulto, docente, entusiasmado con el acto de aprender, entusiasmado con la idea de ver a un aprendiz florecer. Inspirar, además. Inspirarlo, entusiasmado con eso, y además enamorado de la época
que es la gran pregunta, Milena. ¿Está el docente enamorado de la época? Claro. ¿De esta época? Parece que quedó añejo a veces, ¿no? Y un docente que no pueda responder con contundencia, sí, obvio, porque esta época me ha dado miles de recursos que pensé que nunca iba a tener para aprender, para entender, para interactuar, para reinventarme, para reinventar a los otros, para desafiar, para competir solo, para co-crear. Miles de recursos. El docente que no está enamorado de la época difícilmente esté en capacidad de ponerse al costado del aprendiz, ¿no? para acompañarlo en ese recorrido. ¿La escuela se puede reinventar? Sí, solo sí se reinventa el rol del docente de esa manera. Reinventar la escuela y el docente de esa manera, claro que la escuela tiene mucho para ofrecer, pero no es la escuela que tenemos en la cabeza, es otra. Sí. Llamémosla escuela si queremos, pero es otro proceso. Lo mismo que el hogar, ¿no? El hogar se tiene que reinventar, se está reinventando y también es propicio que nos deje herramientas para adaptar este hogar que estamos acostumbrados a utilizarlo durante muy poco tiempo, sí, durante nuestras vidas, pero esta pandemia se nos obliga a estar en estas cuatro paredes durante más tiempo. ¿Cuál es el mejor mecanismo para llevar el mundo a nuestros hogares? Mira, yo creo que ahí sí, efectivamente, el hogar está tironeado como nunca antes. Ese tironeo tiene que ver con... Y además, el acceso del mundo a ese hogar hoy es claro por dónde ingresa. Ingresa a través de Internet, no hay dudas de eso. Y los hogares que tienen dificultad para tener acceso a Internet tienen de alguna manera una restricción para que ese aislamiento tenga más contenido y tenga más posibilidades. Por eso, desde hace 10 años, los gobiernos en el mundo, arrancando el año 2008 en Uruguay, pero también en el 2010 en Argentina, me tocó participar de un programa de ellos, los gobiernos han intentado acercar tecnología, conectividad, netbooks, ¿no?, a la escuela para que la escuela lleve algo de eso al hogar. Era lo que se intentaba, se intenta con mejor o peor éxito desde hace mucho tiempo. Pero esto me conecta con la pregunta tuya. En el hogar hoy tironeado, hay un caño grande ¿no? Es como un caño combustible que es Internet, ¿no? El Internet trae contenido y el contenido es el que abre múltiples oportunidades. Ese contenido, el acceso a ese contenido cuando se da, ocurre desde plataformas y las plataformas son las terminales. La terminal puede ser la máquina que haya en la casa o puede estar distribuido. Podemos tener una Smart TV en una punta, puede haber una tablet en otra, están distribuidos los lugares desde donde ingresa. Esto da más versatilidad, naturalmente, asumiendo que cuando todos esos terminales consumen el contenido no satura, ¿no? Que es la red, que es lo que generalmente vemos, 3 de la tarde, pico de horario, sí, de todos, de tarea de todos, de consumo, la red hace y da vueltas y no levanta. Bueno, sabemos que eso es así. Nos encontramos con restricciones que tienen que ver con cómo entra los datos al hogar y cuáles son las distintas plataformas desde las cuales ese diálogo se produce. Bueno, ahí tenemos que hacer una administración inteligente de eso. Tratar de administrar, si uno en un momento tiene seguro que atender un Meet porque tiene que dar la lección un hijo de no sé quién, bueno, lo más recomendable, sabiendo que la red se satura en ese momento, es desconectar en el resto. Si uno tiene una reunión importante porque tenés que grabar un programa a distancia, bueno, que se baje el colegio en ese momento y que se retome en otro momento cuando lo tuyo haya terminado. O sea, no queda más remedio ahí que aceptar que aún eso hay que administrarlo, porque si no, colapsa, obvio. Es como que todos vayamos a la heladera a tomar la misma botella de gaseosa simultáneamente porque todos nos morimos de sed. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Primero vamos a colapsar el ingreso a la heladera porque va a haber 4 o 6 personas tratando de meter manos. Que es el lugar común hoy, ¿no? Que es el lugar común y la heladera no está diseñada para que haya 6 personas operándola en simultáneo. Primero, y lo segundo que va a ocurrir, probablemente perdamos parte de ese contenido en el afán por tironeárnoslo. Si lo hiciésemos de una manera inteligente y racional,
podríamos administrar esa gaseosa de la misma manera que estamos en capacidad de administrar el acceso del caño de los datos al hogar. Es administrable y deberíamos tener alguna estrategia para administrarlos, porque si no, en el momento que lo necesitemos, no lo vamos a tener y cuando no lo necesitemos va a abundar. Y ya para ir dándole forma a esta conversación, a mí me entra la curiosidad del aislamiento, ¿no? Muchos genios, muchos inventores en aislamiento hicieron grandes de sus teorías. ¿Crees que este es un momento para producción de talento? ¿Crees que se puede sacar provecho de este aislamiento? No, yo creo, a ver, yo creo que en términos de teorías del aprendizaje, sí ha habido mucha evidencia empírica en años recientes de que estudiar en forma remota te permite lograr aprendizaje de calidad equivalente a si estuvieses estudiando de manera presencial, 1, y 2, no te convierte en un ermitaño. Ya hay pruebas, pero voluminosas, de personas que han completado toda su escolaridad en formato homeschooling. En Estados Unidos hay más de 4 millones de alumnos que estudian en ese formato. Y cuando esas personas, supuestamente era uno de los argumentos que desaconsejaba el homeschooling, que era, guarda, porque el que se acostumbra a estudiar en su casa, después va a ser un raro, ermitaño, y no va a perder su capacidad social. Bueno, ya se sabe que personas que han completado su escolaridad en ese formato llegan a la universidad presencial e interactúan con total normalidad y logran rendir igual o mejor de lo que rindieron pares de características equivalentes que completaron su escolaridad normal. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que claramente está abierta la posibilidad de que existan teorías que te digan, ojo, que por variar el sistema de aprendizaje del niño o adolescente a formatos donde haya menos interacción social durante un periodo largo de tiempo, esas teorías pueden tener total valía y utilidad sin que ese trayecto deforme las condiciones centrales del chico como un ser sociable y que después vaya a estar en capacidad de conformar un proyecto familiar que incluye una familia y formar parte de un barrio. Entonces, yo digo, está abierta esa discusión y es totalmente factible que así ocurra. El sistema Montessori es un sistema viejísimo, y el sistema Montessori se va acompañando a los chicos desde que ingresan a los 3 años al sistema, se va acompañándolo al niño para que el niño desarrolle, de alguna manera, con independencia de lo que hacen sus compañeros, desarrolle su propio interés en una temática. Desde los 3 años se hace. El niño se recibe en la escuela, se lo acompaña y ahí se permite que el chico interactúe con su distinto rinconcito. El rinconcito de los caballos, el rinconcito de la lectura, el rinconcito donde está la muñeca que la bañan, el rinconcito de las figuras geométricas con las que juegan a manualidades. Y mientras tanto, ese niño en la práctica está aislado, no está interactuando con otros chicos. ¿Por qué hace esto el sistema Montessori? Porque al hacerlo está reforzando primero el interés del chico por su propia temática. Ojo, lo que me interesa es algo a lo que le puedo dedicar tiempo. Segundo, la capacidad de concentración. Extiende en el chico la capacidad, a través de haberle permitido ir hacia su propio interés, le permite al chico poder estar más tiempo dedicado en aquello que le interesa y con eso extender su capacidad de concentración, que es esa capacidad de concentración que decíamos antes que los chicos tienen cuando por ahí juegan a la Play. Sí. ¿Cómo es posible que chicos que decimos que no tienen capacidad de concentrarse pueden estar 4 o 5 horas seguidas jugando un juego? ¿Tienen o no tienen capacidad de concentrarse? Sí la tienen, para lo que ellos quieren. Claro. Entonces, el sistema Montessori trabaja mucho sobre quién sos vos, qué te interesa, dale, haz lo que te interesa. Eso, aun cuando estés en un sistema de escolaridad donde hay otros, de alguna manera te trabaja en forma aislada. Es lo mismo que estamos diciendo acá. ¿Se puede una persona trabajada en forma aislada convertirla en un genio? Obvio, naturalmente que sí, naturalmente que sí. Ha sido muy enriquecedor esta charla, me encantó hablar contigo y por supuesto esperemos tenerte en otra oportunidad, Juan. Muchas gracias, Milena, un placer.